Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la capacitación acerca del reporte de evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno en base a la Directiva 06/2019 de la Contraloría General de la República, así como también las modificatorias que se han efectuado. A razón de eso, hemos dividido la capacitación en cuatro partes importantes. La primera, vamos a hablar acerca de la información general necesaria para presentar este reporte. Después vamos a hablar acerca de las alternativas de respuesta que nosotros tenemos en este cuestionario que está compuesto por 63 preguntas. Sí, y después también tenemos algunas orientaciones básicas respecto al cuestionario y algunas preguntas que hemos seleccionado para poder desarrollar. Y seguidamente tenemos lo que corresponde a la forma en la cual registramos la información dentro del aplicativo informático. Ahora, respecto a lo que es la información en general, es preciso señalar, cierto, que nosotros nos basamos en lo señalado en la Directiva 06/2019, aprobado por Resolución de Contraloría 146/2019, en lo que respecta a la implementación del sistema de control interno dentro de las entidades del Estado. A través de los años, esta directiva ha sufrido diversas mejoras y dentro de estas mejoras hemos encontrado la resolución de Contraloría del año 2020, la 130/2020. Tenemos la 093/2021, la 095/2022 y la 073/2022, con la cual se modifica el cuestionario de evaluación anual, ¿sí? Y que ha reestructurado lo que es el anexo 1 de esta directiva. Adicional a esto, es importante mencionar que el modelo de la implementación del sistema de control interno que nosotros estamos adoptando corresponde a los tres ejes importantes: el eje cultura organizacional, el eje gestión de riesgos y el eje supervisión. Dentro de cada uno de estos ejes existen componentes. Vamos a empezar por señalar que el componente cultura organizacional se da dentro de lo que respecta el ambiente de control. Y tenemos también el componente 2, que es información y comunicación, en el cual nos habla de la forma en la cual debe generarse la comunicación dentro de la entidad y la forma en la cual vamos a comunicar los principales acuerdos que se están tomando dentro de la entidad. Asimismo, vamos a hablar de las preguntas vinculadas al eje 2, que es eje gestión de riesgos, vinculados al componente 3 y el componente 4 respectivamente, y que nos habla acerca de la forma en la cual dentro de la entidad efectuamos la evaluación de riesgos y las actividades de control. Adicional a esto, también es importante que mencionemos que dentro del tercer eje, que es el eje de supervisión, vamos a registrar cuáles son las acciones que se han tomado con la finalidad de supervisar la adecuada implementación del sistema de control interno dentro de las entidades. Adicional a esto, también recordemos que esas 63 preguntas, cada una está vinculada a un componente, ¿cierto? Está al componente ambiente de control, al componente información y comunicación, a lo que respecta a la evaluación de riesgos, a las actividades de control y a la supervisión propiamente dicho. No son 63 preguntas que vamos a tener que dar respuesta dentro de nuestra evaluación semestral. Yo les decía que la modificatoria de febrero del 2023 con la resolución 073 ha traído cambios. Dentro de esto se ha trabajado en los plazos excepcionales, y dentro de estos plazos excepcionales se ha establecido para iniciar con la presentación del reporte de identificación de deficiencias, que comprendió el periodo de enero-diciembre de 2022 y que debió ser presentado el 31 de marzo del 2023. Tenemos también el eje cultura organizacional y el eje gestión de riesgos, ¿no? El eje cultura organizacional nos habla del plan de acción anual, sección medidas de remediación, y el plan de acción anual, sección medidas de control, que debieron de presentarse, ¿sí?, en el último día hábil de abril de corresponder según los plazos establecidos. Después de esto tenemos que para
El último día hábil del mes de junio se debieron de recoger toda la evidencia o cortar la información que iba a servir de sustento para presentar el reporte de evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno con información de enero a junio del 2023, así como también dicha fecha se contempla que para enero a junio del 2023 se va a presentar lo que es el seguimiento semestral del plan de acción anual. Otro punto importante es que para el 2024, el último día hábil de enero del 2024, debe presentarse lo que es el reporte de seguimiento anual del plan de acción anual y también el reporte de evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Todo esto el último día hábil del mes de enero del 2024. Ahora, como ustedes saben, el plazo de presentación para la evaluación semestral es el último día hábil del mes de julio, siendo el último día hábil del mes de julio el 31 de julio, el lunes 31 de julio, y por lo que se recomienda haber enviado, ¿cierto? Antes de esa fecha el entregable. ¿Por qué? Porque sabemos que los últimos días el sistema tiende a saturarse. Esto genera de una u otra forma una complicación, ¿cierto? En el registro de información, ¿sí? Ahora, otro de los puntos importantes que quiero mencionar aquí. Sí, otro de los puntos que quiero mencionar aquí es, según el plazo establecido en la directiva, tenemos que tener en cuenta varios aspectos para el recojo de información. Si bien es cierto, vamos a registrar la información generada hasta el último día hábil de junio, tenemos hasta el último día hábil de julio para registrar esta información que hemos recogido. Adicional a esto, Adicional a esto, algo importante también que queremos mencionar, algo importante que quisiéramos mencionar es que este cuestionario nos va a permitir determinar cuál es el grado de madurez del sistema de control interno, y este grado de madurez se va a determinar de acuerdo a las respuestas que demos a nuestro cuestionario. Y para dar respuesta a este cuestionario debemos de subir la evidencia necesaria, ¿cierto? Esta evidencia que, repito, debe ser generada de enero a junio del 2023. Respecto a las alternativas de respuesta, tenemos 4 alternativas contempladas. Respuesta sí, esta va a equivaler a 2 puntos. Respuesta no, equivale a 0 puntos. Respuesta no aplica, no va a incidir en la puntuación que se te va a otorgar. Y si tu respuesta es parcial, se te va a otorgar un punto. Sin embargo, como les decía, dentro de esta actividad, ¿sí? Dentro de esta actividad se tiene que contemplar que tu evidencia debe ser suficiente para que puedas levantar este criterio, que puedas demostrar que la entidad cumple ciertos criterios. ¿Sí? Esto dependiendo, obviamente, de la pregunta que tú vas a consignar. Es importante también mencionar que para determinar el grado de madurez que tiene la entidad, vamos a tomar diferentes factores. Dentro de estos factores vamos a tomar el valor de calificación que se le ha otorgado a la pregunta, el valor máximo de cada una de estas preguntas, el peso de la pregunta, la cobertura de los productos priorizados, y para esto pues vamos a utilizar la fórmula siguiente. Nos vamos a multiplicar el valor de calificación por el peso de la pregunta sobre el valor máximo de calificación que se le va a otorgar, y esto lo vamos a multiplicar por la cobertura de los productos priorizados, ¿no? Recordemos que cada una de estas preguntas va a tener un valor, como yo les decía. Si su respuesta es sí, tienen un puntaje de 2, si su respuesta es no, 0, si su respuesta es parcialmente, se les va a otorgar un punto, ¿sí? Ahora, el nivel de madurez obtenido en este caso va a depender, ¿cierto?, del puntaje que ustedes obtengan. Tenemos aquí, es importante que va desde 0 a 100, y tenemos un rango específico, un grado de madurez que está establecido en la resolución de Contraloría 093, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos un grado de madurez inexistente si va de 0 a 1.
vemos que tiene un sistema de control interno bajo, si es mayor, en este caso, mayor a 1 y menor o igual a 30, ¿cierto? Es básico cuando es mayor a 30 y menor o igual a 55. Intermedio cuando va de, 50 de mayor a 55 y menor o igual a 75. Y sistema de control interno avanzado cuando va de mayor a 75 y menor o igual a 90%. Tenemos un sistema de control interno óptimo, que es el adecuado, que esperemos que cada una de sus entidades llegue cuando la entidad logre tener un grado de madurez que sea mayor al 90% o menor o igual al 100%. ¿Sí? Perdónenme un minuto. Y como les decía, esto va a depender del nivel de madurez que se tenga dentro de la entidad. Ahora, también es importante mencionar que tenemos orientaciones al cuestionario de evaluación de la implementación y esta es la tercera parte que vamos a tomar y para esto vamos a tomar diferentes preguntas que hemos seleccionado, ¿no? De cada una de estas vinculada a un componente. Vamos a empezar con el componente ambiente de control. Vamos a tomar en este caso la pregunta número 11 que dice lo siguiente. ¿Ha iniciado procedimiento administrativo disciplinario contra funcionarios y servidores que no cumplieron con las funciones relacionadas a la implementación del sistema de control interno conforme a la normativa aplicable? Aquí quiero mencionar que esta pregunta es aplicada para los tres grupos, ¿no? Recordemos que tenemos una clasificación de entidades. Para el grupo 1, todas las entidades de gobierno nacional, entidades locales ubicadas en Lima Metropolitana y el Callao, y sedes centrales, en este caso, de los gobiernos regionales. Grupo 2, tenemos unidades ejecutoras del gobierno regional y con ello también tenemos a municipalidades cuyas están ubicadas en un segmento poblacional específico, ¿no? Y en el grupo 3 tenemos a las municipalidades F y G, que son las más pequeñas y que tienen que responder también, pero algunas preguntas en este cuestionario no van a ser respondidas por ello. Por eso dice, aquí estas tres preguntas son aplicadas a estos tres grupos. ¿Cierto? Ahora, el primer objetivo que tiene esta pregunta es que pues promovamos que los funcionarios y servidores públicos cumplan con las funciones relacionadas a la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas, a fin de que dicho sistema se implemente de manera adecuada y oportuna. Asimismo, se debe cumplir, ¿cierto?, con las disposiciones contenidas en la Ley 28716, que es la Ley Interna del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, así como también la Directiva 06-2019. Para el cumplimiento de la condición establecida, resulta necesario, ¿cierto?, que la entidad revise toda la ley de control interno, también lo que hemos establecido en la directiva, todo lo que corresponde a la directiva, y también debemos de revisar lo que establece la ley 357, que es la ley del servicio civil, que es el artículo 85 y su reglamento general aprobado por el decreto supremo 040-2004 de la PCM. Otro de los puntos que quiero mencionar, ¿cierto?, es que tenemos diferentes actividades a desarrollar. ¿Sí? Lo primero es que ustedes como entidad o como funcionarios de la entidad deben definir, ¿cierto? Deben definir y elaborar o definir a los responsables de elaborar las normas internas, ¿sí? Asimismo, definir quiénes van a ser los responsables de hacer cumplir estas normas. Asimismo, luego de que esta norma ha sido aprobada, ustedes deben difundirla. ¿Sí? Deben difundirla. ¿Qué quiere decir? Deben darla a conocer a cada uno de los funcionarios y servidores que forman parte de la entidad, es decir, a través de la publicación de su intranet, ¿cierto? Del portal web de transparencia, ¿cierto? Entre otros medios que ustedes utilicen para trasladar a sus funcionarios y servidores públicos una información. Asimismo, otro de los puntos importantes que debemos de contemplar aquí es que debemos de efectuar un seguimiento permanente al cumplimiento de cada una, ¿sí?, a cada una de las funciones
que tiene, ¿sí?, la entidad. Para esto vamos a poner en este caso de tener que revisar, ¿cierto?, cuáles son las responsabilidades contempladas en esta normativa interna y el directivo a cargo del órgano responsable de la implementación de cada una de las medidas de remediación y control, ¿sí?, deben efectuar el seguimiento a los funcionarios y servidores con la finalidad que se cumplan con sus funciones y obligaciones relacionadas a la implementación del sistema de control interno. Todo esto en función, ¿sí? Todo esto en función al trabajo que viene realizando. Ahora, también dentro de estas actividades que se están desarrollando, se busca comunicar el posible incumplimiento de las funciones a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, ¿sí? Y de ser el caso. Luego de esto, pues obviamente el procedimiento que corresponde se va a emitir un informe de precalificación y de corresponder se van a iniciar los procedimientos disciplinarios necesarios. Ahora, también es importante aquí señalar que el seguimiento debe ser oportuno, ¿sí? Y debe efectuarse en base a la información que remitan los órganos y unidades orgánicas a cargo de la ejecución de las actividades del sistema de control interno. Esto es importante, ¿no? Asimismo, si existe un hecho advertido de posible incumplimiento de funciones, este hecho debe ser puesto de conocimiento de la Secretaría Técnica, ¿sí?, del procedimiento administrativo disciplinario para que pues este cumpla con la emisión del informe de precalificación, de instauración y demás documentos que considere pertinentes, ¿sí? Ahora, y asimismo es importante que nosotros tengamos en cuenta que esas actividades deben ser ejecutadas conforme la normativa esté establecida. Ahora, algo importante que quiero mencionar aquí, que es la ley 28716, que dentro de su artículo 6 establece la obligación que tiene el titular, así como los funcionarios de la entidad, ¿sí?, respecto a la implementación del sistema de control interno y la responsabilidad administrativa en el caso de incumplimiento o inobservancia de las disposiciones contenidas en la ley. Asimismo, el titular de la entidad debe emitir disposiciones y normas que regulen, ¿sí?, el funcionamiento o que pues básicamente resulten necesarias para la correcta implementación del sistema de control interno. Otro de los puntos necesarios es que vamos a tener una evaluación del sistema de control interno y también debe regularse las funciones que debe cumplir para ejecutar dichas actividades. Por su parte, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través de un informe técnico emitido el año 2020, ha establecido diversos criterios, ¿sí?, respecto a la aplicación del régimen disciplinario para cada uno de los funcionarios y servidores que incurran en la infracción o disposiciones contenidas en la ley 28716 y demás en que corresponda, ¿cierto? Todo esto lo van a encontrar, ¿sí?, en el portal de Servir, en el que está puesto a disposición el informe técnico para la revisión que ustedes consideren efectuar. Asimismo, en caso existan entidades que tienen un régimen especial, también debe aplicarse las normas laborales especiales conforme al tipo que corresponde, ¿sí? En el caso de entidades públicas que no cuenten con servidores bajo ningún régimen laboral y solo cuenten con consultores individuales o locadores de servicio, podrán, pues en este caso, marcar la opción no aplica, tomando en cuenta, ¿cierto? Y subiendo el documento que corresponda y que señale, ¿sí?, el vínculo contractual o el vínculo laboral que tienen los trabajadores con la propia entidad, ¿sí? Todo esto en función al resultado que se está tomando dentro de la entidad y también el objetivo que se está siguiendo. Por ejemplo, para esta pregunta yo quiero mencionar, ¿no? Ustedes tienen 4 opciones para tomar. Si su respuesta es sí, pues la entidad tiene que evidenciar que ha aprobado y ha difundido todas las normas internas que regulen las funciones que tienen los funcionarios y servidores respecto a la implementación del sistema de control interno. Todo esto a través de un informe, un memorando o un documento que haga sus veces, a través del cual se va a comunicar a la Secretaría Técnica, ¿sí?, del PAD el posible incumplimiento de funciones relacionadas a la implementación del sistema de control interno.
En algunos casos que corresponda y conforme a los plazos establecidos por la normativa aplicable, se debe tomar en cuenta los lineamientos previamente establecidos, ¿sí? Asimismo, ustedes saben que para aprobar todos los documentos internos tenemos que tener como evidencia el acto resolutivo o el documento que haga a sus veces a través del cual se aprueban dichos documentos. Seguidamente, tenemos que tener ya sea el documento o el informe en que se ha emitido, ¿sí?, por la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, conteniendo la preclasificación del inicio del PAD o en este caso un memorando, documento que haga sus veces en el cual se evidencie dicho procedimiento, ¿cierto? Todo esto, como yo les decía, es con la finalidad de evidenciar que dicho criterio sea cumplido o dicha condición dentro de la entidad sea cumplido. Asimismo, tenemos cuando la entidad evidencie que se ha aprobado y difundido normas internas que regulen las funciones que tienen los funcionarios servidores en la implementación del sistema de control interno. Y para esto tenemos un acto resolutorio, documento que haga sus veces que apruebe las normas internas que regulan el funcionamiento o las funciones del sistema de control interno. Cuando la entidad no cumple con el criterio establecido en la alternativa de respuesta, se habla de parcialmente, ¿sí? Y también en este caso tenemos que sustentar el documento, ¿sí?, que evidencie dicho sustento. En el caso de no, no se requiere un documento de sustento, en el caso de no aplica, sí requerimos un documento que evidencie que no corresponde, en este caso, y la aprobación o la regulación de estas normas vinculadas a la implementación del SSI, y cuando la entidad no cuente con servidores con régimen laboral y únicamente tiene consultores y locadores de servicio, ¿no? Todo eso, repito, a través de un documento que demuestre dicha condición y que posteriormente, al ser revisado, demuestra realmente que no le corresponde dicha pregunta. Ahora, vamos a pasar también a la pregunta 26. Dentro de la pregunta 26 nos dice lo siguiente. La entidad cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permite efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de documentos aplicable a las entidades del grupo 1, grupo 2 y recién para entidades del grupo 3 va a ser aplicable de la evaluación anual que se va a presentar en enero del 2024, ¿sí? Y que, como les decía, corresponde al periodo 2023. Esta pregunta solo debe ser presentada por entidades del grupo 1 y grupo 2. Aquí lo que se busca con este criterio, esta condición, es fortalecer la comunicación interna a través de un sistema informático de gestión documentaria que permite efectuar la distribución y la determinación y ubicación física, así como también el seguimiento a cada uno de los documentos. Tenemos que tener también lo que corresponde a la normativa asociada y es hablar del decreto legislativo 1310 que aprueba todas las medidas adicionales respecto a la simplificación administrativa, la resolución de la Secretaría de Gobierno Digital que emitida el año 2017, que pues aprueba el modelo de gestión documental, todo esto en el marco del decreto legislativo 1310. Adicional a ello, tú como entidad lo que debes hacer es solicitar al ente rector la instalación y accesos a este aplicativo informático, este sistema informático, y que te permita a ti efectuar la correcta distribución, determinación de ubicación física y hacer el seguimiento de cada uno de los documentos. Hablamos también de criterios y condiciones. Vamos a considerar cada uno de los procesos de la gestión documental de acuerdo al modelo de gestión documental y demás. Vamos a incorporar la funcionalidad de lo que corresponde a la firma digital conforme a lo establecido en la Ley de Firmas y Certificados Digitales y los reglamentos y documentos que correspondan. Para esto vamos a asegurar la confidencialidad y disponibilidad de cada uno de los documentos, ¿cierto? Es decir, vamos a adaptarlos a los cambios tecnológicos y reestructuraciones dentro de los procesos. Ahora, otro de los puntos también importantes es que aquí solamente
contemplamos tres respuestas y las respuestas son las siguientes. Sí, cuando la entidad utiliza un sistema de gestión documental que permite efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer seguimiento a cada uno de los documentos. Para esto vamos a tener que presentar el reporte del sistema de gestión documental a través del cual se evidencie, ¿cierto? Se evidencie el tránsito de toda la información y documentación que determine la ubicación física y permita realizar el seguimiento de los documentos. Parcialmente, cuando la entidad se encuentra en proceso de implementación de un sistema de gestión documental que permite el tránsito de la información y documentación. Tenemos también el informe, reporte o documento que haga a sus veces indicando el avance del proceso de implementación del sistema de gestión documental. Bien, ¿no? Tenemos cuando la entidad no ha implementado ningún sistema de gestión documental que permite el tránsito de información y documentación, para lo cual no se requiere de un documento de sustento. Ahora, vamos a pasar también a la pregunta 29. Y esta pregunta nos dice lo siguiente: los consejeros regionales, regidores municipales han registrado la información sobre las actividades de fiscalización a la gestión regional o municipalidad según lo corresponda. Esto dentro de lo que es el balance semestral, ¿cierto? Que debe ser presentado por las entidades. Esto por eso dice según la normativa aplicable. Ahora, estas preguntas son para los tres niveles, ¿sí? Para los tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿cierto? El alcance de la presente pregunta es para gobiernos regionales y locales y en su caso no pertenezca a estas entidades, debe señalar no aplica. Ahora vemos, lo que buscamos es pues, que las entidades cumplan con las actividades de fiscalización se les ha encomendado a los consejeros y regidores municipales y que esa información sea registrada dentro del balance semestral, que también es un aplicativo informático de la Contraloría General de la República, ¿no? Sabemos en este caso que la directiva que establece la presentación del balance semestral es la Directiva 015-2022, que fue aprobada por resolución de Contraloría 266 el año 2022, en el que se establece o se busca fortalecer la función de fiscalización que tienen en este caso los regidores municipales, así como los consejeros regionales. Ahora, lo que tenemos que hacer como parte de la implementación es verificar que se haya registrado todas las actividades de fiscalización dentro del aplicativo informático. Ahora, debemos regular el proceso de presentación y cómo utilizamos esta información que nos produce el balance semestral con la finalidad de favorecer la transparencia, el uso adecuado de los recursos públicos y las acciones de lucha, en este caso, contra la corrupción y la inconducta funcional. Ahora, ¿quiénes registran esta información? Pues los regidores o consejeros regionales, sí, de acuerdo a las actividades de fiscalización que hayan efectuado. Vamos a realizar de forma individual y como parte de la comisión, la cual es responsable del registro, vamos a juntar la evidencia correspondiente, la cual debe ser realizado, pues obviamente, de forma progresiva y en el semestre que corresponde. Vamos a también establecer aquí criterios y condiciones, ¿no? En este caso, yo quiero indicarles que para que los regidores o consejeros registren información, debemos de generar sus accesos dentro del aplicativo informático y posteriormente ellos van a registrar la información de fiscalización. Cuando se haya registrado toda la información, esta va a ser presentada dentro de lo que corresponde al balance semestral. Ahora, aquí, como yo les decía, tienen tres opciones de respuesta o tres alternativas. Tenemos sí, cuando pues hemos verificado que se ha presentado y se ha registrado la información correspondiente a las actividades de fiscalización, sí, dentro del aplicativo informático balance semestral o base, como ustedes lo conocen. Sí, cuando es no, no vamos a requerir. Sí, pero aquí tenemos una opción, no aplica cuando no somos una municipalidad ni un gobierno regional y no nos corresponde o no tenemos consejeros regionales o regidores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también tres opciones de registro. Ahora,
Respecto de la pregunta 30, tenemos lo siguiente. Se ha registrado información de cada uno de los funcionarios y servidores públicos que administran y manejan fondos públicos dentro del aplicativo informático, ¿cierto? Y estamos hablando del CIREC. El CIREC establece que nosotros debemos registrar a aquellos funcionarios como dentro de este sistema, aquellos funcionarios que administran. ¿Sí? Administra y definir cuáles son los fondos propios que administran dentro del CIREC. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque va a permitir que verifiquemos y actualicemos de forma permanente a los encargados de administrar y manejar los fondos públicos, ¿sí? En este caso, desde la fecha que inician hasta la fecha que cesan, ¿sí? Vamos a establecer disposiciones para la gestión y uso de la herramienta informática que identifique a los funcionarios y servidores públicos, señalando las formalidades, responsabilidades y obligaciones en el marco de la implementación de la cuarta disposición complementaria final de la Ley 3141/19, ¿no? Para esto vamos a tomar lo establecido en el decreto legislativo de la Administración Financiera de las Entidades Públicas, ¿sí? Y esto corresponde, ¿sí? Corresponde a la ley que regula el acceso y servicio a la función pública, que es la Ley 31.419, la Resolución de Contraloría 207/2022 y que aprueba la Directiva 012/2022, que es en el cual se detallan las disposiciones para el registro de información en el sistema de la Contraloría General de la República, en el cual se van a, perdóneme, se van a identificar, perdón, se van a identificar cada una de estas actividades, ¿no? En lo que respecta a la resolución, lo que respecta a los funcionarios y servidores quienes van a presentar, sí, el CIREC. Ahora, algo importante también es que el encargado de la dirección de administración, ¿sí? Va a tener que revisar, analizar y mantener actualizada la información registrada en el CIREC, debiendo coordinar con las oficinas que estén vinculadas a la administración financiera del sector público y pues la que haga sus veces dentro de las entidades públicas, según su competencia respecto al inicio de cese de cargo, función o labor respectiva. Vamos a establecer disposiciones para la gestión y el uso de herramienta informática que identifique a los funcionarios y servidores públicos según las formalidades y responsabilidades que se estén dando, ¿cierto? Adicional a esto, pues tenemos solo dos opciones. Aquí hay sí y no. Cuando es sí, el encargado de la Dirección General de Administración va a tener que registrar y mantener actualizada al mes de junio toda la información del CIRE, ¿cierto? ¿Quiénes son los funcionarios y los servidores que se encargan de manejar y administrar los fondos públicos dentro de la entidad? ¿Sí? ¿Y cómo lo sustento? Lo voy a sustentar con el reporte emitido por el propio aplicativo informático. Cuando el responsable no registra o no ha mantenido actualizada al mes de junio la información del CIRE. Para esto, obviamente, no se requiere un documento de sustento. Para esto tenemos lo que corresponde la pregunta 31 también y dice lo siguiente. ¿Ha registrado información o documentación relacionada a los contratos de consultoría suscritos en el periodo evaluado dentro del aplicativo informático del sistema de registro de información? CIRIC, según la normativa aplicable, aquí tenemos tres grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ¿cierto? Adicional a esto, el objetivo es pues, que las entidades cumplan con la presentación y registro de los contratos de consultoría. Sí, todos recordemos que esto está dado en la Directiva 04 del año 2023, en que señala un cronograma de registro de información de consultorías y también en este caso la ley que crea el registro de control de contratos de consultoría, que es la ley 31559 respectivamente. Para esto, debemos registrar los contratos de consultoría en el sistema de registro de información para el control de los contratos de consultoría en el caso del CIRIC.
que vamos a buscar la actualización de la información considerando las responsabilidades, actividades sobre contratos de consultoría, asesoría, ya sean estudios técnicos, supervisiones, proyectos, investigaciones, auditorías, ¿sí? Y demás actividades que sean realizadas, ¿sí? Por personal altamente especializado o ya sean independientemente si sean personas naturales o personas jurídicas, independientemente de la modalidad de contratación también que se esté dando, ¿no? Es obligación del funcionario responsable de transparencia actualizar la información para el control de contratos de consultoría a través del CD. Esto bajo responsabilidad también porque existe un cronograma, recordemos. Ahora, aquí dentro del CID tenemos tres perfiles fundamentales. Tenemos el funcionario responsable del portal de transparencia, tenemos el responsable de la oficina de abastecimiento, ¿sí? Quien va a ser el encargado de otorgar los accesos a los operadores en este caso, ¿sí? Y los operadores son los encargados de realizar el registro, actualización de información, ¿cierto? Es decir, van a tener que verificar cuáles son las consultorías que deben registrar. Es importante también mencionar que son consultorías superiores a una unidad impositiva tributaria, ¿sí? De unidad impositiva tributaria del año en la cual se está firmando dicha consultoría, ¿no? Esto también, como les decía, luego de que registra el operador, el funcionario o el responsable de la oficina de abastecimiento debe guardar y enviar la información para que el funcionario responsable de transparencia le efectúe la publicación siempre y cuando corresponda, ¿cierto? Aquí también hemos compartido con ustedes la página que les va a permitir revisar el instructivo o efectuar las consultas necesarias. Para esto hemos trabajado, sí, tres preguntas esenciales. Primero dice, en este caso, tres opciones o alternativas de respuesta. Si tu respuesta es sí, la entidad debe haber registrado hasta junio del 2023 la información relacionada a los contratos de consultoría, según el cronograma, ¿cierto? Tenemos también no cuando la entidad no ha registrado hasta junio la información relacionada a los contratos de consultoría y no aplica cuando la entidad no ha generado el corte de junio de 2023 de la información relacionada a los contratos de consultoría, ¿no? Aquí también tenemos que tener el documento que evidencie esta actuación. Ahora, vamos a pasar al segundo eje, que es el eje gestión de riesgos. Vamos a empezar por el componente evaluación de riesgos. Recordemos que aquí tenemos dos componentes, evaluación de riesgos y medidas de control. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Ha formulado el presupuesto institucional de apertura considerando las actividades priorizadas en el plano operativo institucional, es decir, el POI, y los procedimientos de selección, ¿sí? De contenidos en el plan anual de contrataciones y documentos que hagan sus veces? Esta pregunta debe ser respondida por los tres grupos, ¿sí? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3 respectivamente. Y también vamos a tener que aquí que establecer o se busca pues que la formulación del presupuesto institucional de apertura de la entidad incorpore cada una de las actividades consignadas dentro de su POI, así como también que incluya cada uno de los procedimientos de selección, ya sea en este caso bienes, servicios, obras que se encuentren contenidas en el Plan Anual de Contrataciones, ¿cierto? Tenemos el Decreto Legislativo 1140, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley 31638, que es la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, la Ley 22.5, que es la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus posteriores modificatorias, ¿sí? Y después manejamos las directivas emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que nos habla de la programación multianual presupuestaria y la programación multianual de bienes y servicios y obras, así como también la resolución de la presidencia del Consejo Directivo de ese plan, ¿no? Que nos habla que nos habla y nos aprueba la guía de planeamiento institucional. Otro de los puntos que también debemos de tener en cuenta es que para elaborar y formular el presupuesto institucional debe tomarse en cuenta todas las actividades que la entidad se ha planteado, es decir, los objetivos y metas institucionales,
¿sí? Esto es importante también mencionar. Vamos a tener que consolidar para esto todos los cuadros de necesidades formuladas por los órganos y unidades orgánicas de la entidad, los cuales van a mostrar la necesidad de contratar ciertos bienes o servicios en base a las necesidades que permite el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Como segundo paso, vamos a verificar que el POI contenga cada una de estas acciones, ¿sí? Y ejecutarse dentro del periodo anual y que estén orientados a alcanzar los objetivos y metas institucionales. Aquí nuevamente tenemos dos opciones de respuesta, sí y no, cuando la entidad formuló el presupuesto institucional de apertura con las actividades priorizadas del plan operativo institucional y los procedimientos de selección contenidos en el plan anual de contrataciones o los documentos que haga a sus veces. Cuando es no, cuando la entidad no cumple con la condición establecida en la alternativa de respuesta, ¿cierto? Y aquí también tenemos que sustentar. Vamos a pasar a la pregunta 41 y la pregunta 41 dice lo siguiente. Durante la identificación de riesgos de cada uno de los productos, se ha analizado la existencia de riesgos de corrupción en conducta funcional que pudieran afectar la integridad pública, aplicando alguna metodología para la gestión de riesgos que afecten la integridad pública aprobada u otra metodología aplicable. Para esto es importante mencionar que debe ser respondida por los tres grupos, ¿sí? Y que pues esto nos va a permitir que identifiquemos de forma clara y precisa cuáles son los riesgos de corrupción e inconducta funcional que van a afectar la integridad pública dentro de las entidades del Estado, ¿cierto? Adicional a esto, pues la entidad debe revisar toda la normativa asociada a ellos, como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, el control interno dentro de las entidades del Estado y demás, así como también la guía que ha sacado la PCM respecto a la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Otro de los puntos aquí importantes es que vamos a aplicar una metodología para la gestión de riesgos que permite identificar la inexistencia de riesgos de corrupción e inconducta funcional que pudieran afectar la integridad pública dentro de la entidad. Criterios y condiciones. Para cada producto priorizado se identifican riesgos que afectan su provisión. Para ello pueden utilizarse las siguientes herramientas de recojo de información, entrevistas, encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, diagrama o ficha técnica de los procesos, entre otros documentos que nos van a permitir recoger la información, ¿cierto? Vamos a también aquí aplicar diversos criterios que nos permitan identificar parámetros, ¿sí? Para ver si algún riesgo, ¿sí? Va a afectar la integridad pública y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Como riesgos de corrupción se pueden presentar diversos casos, ¿cierto? Colusión, peculado, de repente negociación incompatible, cohecho, cuando hablamos de soborno. Asimismo vamos a verificar si existe riesgos de inconducta funcional en los casos que exista por parte de los funcionarios servidores incumplimiento de la función derivada en contravención del ordenamiento jurídico administrativo y cada una de las normas internas que tiene la entidad. Adicional a esto, dentro de lo que corresponde al anexo 5 de la directiva, se habla de la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado y pues se recomienda utilizar las siguientes preguntas y guías, ¿no? Es decir, que tú analices qué acciones o hitos o procesos del producto priorizado se encuentran expuestos a riesgos de corrupción, ¿cierto? Es decir, a delitos, como yo les digo, un cobro indebido, colusión, malversación, soborno, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros. ¿En qué casos un funcionario podrá tener incentivos para solicitar o recibir un soborno o una coima? ¿Y cuáles son los riesgos que están relacionados a posibles abusos de poder o alteración de información en la gestión dentro de la institución? Ahora, también aquí tenemos dos opciones de respuesta. Sí, no. Sí, cuando se ha analizado la existencia de riesgos de corrupción en conducta funcional que puedan afectar la integridad pública, ¿cierto? Y cuando no se ha analizado la existencia de los riesgos de corrupción en conducta funcional. Para esto, si tu respuesta es sí, tú tienes que subir tu evidencia, ¿cierto? Y esta evidencia va a ser el acta de trabajo, el informe o el documento que haga sus veces y a través del cual vas a evidenciar la aplicación de la metodología que te ha permitido a ti analizar los riesgos de corrupción en conducta funcional.
vamos a pasar al eje gestión de riesgos con el componente actividades de control. Dentro de este componente se ha documentado el uso de herramientas de recolección de información, es decir, en la identificación, valoración de riesgos y determinación de las medidas de control correspondientes a la gestión de riesgos efectuada en el presente año. Sabemos aquí hemos identificado si pertenece al grupo 1, grupo 2 o grupo 3 respectivamente. Adicional a esto, tenemos lo que corresponde al objetivo que persigue esta pregunta. Que el objetivo que persigue es que pues utilicemos herramientas metodológicas de recolección de información que permitan recoger la información sobre el análisis, debate, conclusiones a las que pues, llegaron los funcionarios y servidores públicos que han participado en la identificación y valoración de riesgos, así como la determinación de las medidas de control. Vamos a aprovechar con ello la participación de los funcionarios y servidores con mayor experiencia en los productos priorizados. Vamos a evidenciar cuál es el aporte de ideas y posiciones que han sido valorados y considerados como criterio metodológico de respaldo. Vamos a analizar la normativa que es la ley 28716, que repito es la ley del sistema de control interno, la resolución de nuestra directiva, la 06-2019, sí, de la aprobada con y las modificatorias siempre hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y también la norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades públicas de la administración pública y la guía para la gestión de riesgos que afecten la integridad pública propuesta por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿cierto? La entidad va a determinar qué herramientas utilizó, sí, y también va a utilizar en este caso gráficos de control, histogramas o algún diagrama de Pareto que permita identificar, evaluar y tratar de forma adecuada cada uno de los riesgos que se han identificado. ¿Tú cuáles respuestas tienes? Sí, cuando tú evidencias que es utilizado herramientas de recojo de información, es decir, tienes el documento, el informe, o en este caso el trabajo, la actividad que haga a su vez y que evidencie pues que dentro de la entidad sea utilizado herramientas para el recojo de información y no cuando no se ha documentado el uso de herramientas de recolección de información. Es decir, no tenemos evidencia que se haya ejecutado dicha recojo de información. Y si tu respuesta es no, no vas a tener que tener sustento. Tenemos aquí la pregunta 48 y dice lo siguiente. El funcionario responsable del monitoreo, ¿sí?, remite al órgano de control institucional la documentación que evidencie la implementación de las recomendaciones formuladas en los servicios de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa aplicable. Esto pertenece y debe ser dado respuesta por los tres grupos de entidades. Siguiente dice promover que la entidad evidencie la implementación de las recomendaciones formuladas por los órganos del Sistema Nacional de Control en los informes de control, para lo cual deberá remitir información y documentación que acredite la implementación de las recomendaciones, esto de acuerdo a los plazos establecidos por la normativa aplicable. Tenemos la directiva 014 del año 2020 que nos habla de la implementación de las recomendaciones de los informes de control posterior, seguimiento y publicación aprobada, ¿cierto? El año 2020, ¿sí? El procedimiento, seguimiento y evaluación de recomendaciones de los informes de servicio de control posterior y también las normas generales de control gubernamental con la resolución de Contraloría 295 del año 2021. Para esto, pues, ¿qué debemos hacer? Solicitar toda la información a los socios, ¿sí? En este caso, revisar y elaborar respuesta a cada una de las recomendaciones que nos ha mostrado a través del estado situacional, ¿cierto? Y también tenemos que tener en cuenta cuál es la información remitida propiamente dicho para los órganos de control institucional, ¿sí? Y que éstas sean, en este caso, evaluadas por los mismos. Es importante también que el funcionario responsable monitoree el proceso de implementación de las recomendaciones, disponga a cada uno de los órganos y entidades orgánicas, ¿sí?, que ejecuten las acciones necesarias que impliquen el cumplimiento e implementación de las recomendaciones formuladas por los socios y debe también verificar que se comunique de manera formal y periódica conforme a las fechas indicadas, ¿cierto? En este caso, debe ser por eso de continua, permanente y oportuna, ¿cierto?
Ahora, aquí sí tenemos más opciones de respuesta y son 4 opciones de respuesta. Tenemos sí. Para esto debe subir el informe oficio memorando, que en el cual se evidencien las fechas que se han presentado, las fechas que se han programado del plan de acción anual, el avance del estado situacional de la implementación de todas, el 100% de las recomendaciones formuladas por los informes de servicio conjuntamente con la documentación requerida. Parcialmente este nuevo documento, pero que se efectúe, que sea implementado por lo menos más del 50 y menos del 100% de las recomendaciones formuladas. No cuando no hemos adjuntado documentos, no hemos evidenciado a través de un documento y no aplica cuando tenemos que subir un documento que evidencie dicha situación. Pasamos a la pregunta 49 y dice, ¿ha implementado las recomendaciones formuladas por los informes de servicio de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control de acuerdo a los plazos establecidos y según la normativa vigente? Corresponde a los 3 grupos respectivamente y busca que la entidad, asegurar que la entidad sí realice sí, sus operaciones cotidianas de forma correcta, adecuada y evite reincidencias tras haber validado la información por los órganos de control institucional, que ésta cumplió de forma correcta con la implementación, en este caso, de los servicios de control emitidos. Ahora, toda la directiva, con la directiva 014 del año 2020, vamos a analizar cuál ha sido el procedimiento de seguimiento y evaluación y cuáles han sido las recomendaciones respectivas. Y todo esto basándonos en las normas generales de control gubernamental aprobadas en la resolución de Contraloría 095 del año 2021 respectivamente, ¿sí? Ahora, otro de los puntos también importantes es que debemos de tener en cuenta cada una de las actividades a ser desarrolladas. La entidad asegura que las evidencias que sustenten que las recomendaciones han sido implementadas y que acciones descritas permiten que estas observaciones sean analizadas, ¿cierto? Entonces, todo este proceso de implementación de las recomendaciones debe estar evidenciado y los socios deben verificar y validar que realmente se haya implementado, para lo cual el funcionario responsable debe monitorear el proceso de implementación de estas recomendaciones y coordinar con los OSIs de la entidad para que el sustento sea suficiente. Ahora dice, también cabe señalar que aquellas recomendaciones que cuentan con estado inaplicable, ¿sí? En este caso, sean evaluadas posteriormente al periodo evaluado, que es el 28 de junio del 2023, y no debería ser consideradas dentro del universo en específico del total de recomendaciones del OSI, ¿cierto? Entonces también esto es importante, ¿por qué? Porque debemos de trabajar en coordinación con el OSI para solicitar cuáles son estas medidas y poder implementarlas. Aquí tenemos sí, parcialmente, no y no aplica. Cuando es sí, dice cuando el funcionario es responsable del monitoreo ha validado en el órgano de control institucional la implementación de todas las recomendaciones formuladas en los informes de servicio de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, de acuerdo a los plazos establecidos en el plan de acción anual según la normativa vigente. Parcialmente, cuando el funcionario público responsable del monitoreo ha validado con el órgano de control institucional la implementación, ¿sí?, de entre el 50 y 100% de las recomendaciones formuladas, ¿sí?, y de acuerdo a los plazos establecidos en el plan de acción según la normativa vigente. Para esto también tenemos la opción no y no aplica, ¿cierto? No cuando no ha validado, ¿sí? No ha validado, ¿sí? Y tenemos menos del 50% de las recomendaciones, ¿sí? Y no aplica cuando las recomendaciones formuladas resultan en estado inaplicable según la normativa que se esté utilizando y que va a requerir, en este caso, va a requerir la validación de los OSIs. ¿Sí? Para todo esto, tú tendrás que subir obviamente el documento en el cual se muestre la evidencia de estas actividades, un memorando, un oficio, otro documento que haga sus veces, a través del cual se valida por el órgano de control institucional la implementación de dichas recomendaciones formuladas por el OSI. Vamos a pasar al último componente, que es el eje de supervisión.
¿sí? Y el componente es el eje de supervisión nuevamente. Y vamos a ir a trasladarnos a la pregunta 57. La pregunta 57 dice, el órgano ni orgánica responsable de la implementación ha documentado la implementación de las recomendaciones de mejora con la finalidad de implementar las medidas de remediación y control consignadas en los reportes de seguimiento del plan de acción anual. Para esto, para esto tenemos que cumplirla tanto el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 respectivamente. Ahora, vamos a trabajar aquí. El objetivo pues, es evidenciar que se ha realizado la implementación de las recomendaciones de mejora respecto a las medidas de remediación, ¿cierto? Esto basándonos en la ley del Sistema Nacional de Control y el control interno y también las modificatorias de la directiva. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Identificar, verificar y supervisar que sustentemos la implementación de las recomendaciones de mejora respecto de las medidas de remediación y control consignadas en el reporte de seguimiento semestral del plan de acción anual. Criterios y condiciones. Se recomienda que el funcionario responsable de la implementación del sistema de control interno ejecute talleres participativos y o reuniones con las unidades orgánicas encargadas de la implementación de las medidas de remediación y control, a fin de formular un acta en donde se evidencie las opciones de recomendaciones a través de acciones ejecutadas por superar las problemáticas, ¿sí? Para esto, pues, se tiene que elaborar un informe, ¿sí? En este caso, en el cual se evidencie, ¿sí? Se evidencie en la implementación de las medidas de remediación y control y que se explique y detalle los resultados obtenidos al aplicar las recomendaciones de mejora y la situación actual en la que se encuentran esas problemáticas, si han sido superadas, ¿sí? Y recogemos la información de forma frecuente, oportuna, para encaminar, ¿cierto? Esas recomendaciones también es importante. El funcionario responsable tiene que hacer de conocimiento al titular y a la alta dirección cuáles son los resultados de la implementación de las recomendaciones de mejora a fin de tomar decisiones que permitan fortalecer el sistema de control interno en la entidad. Alternativas de respuesta tenemos sí, parcialmente, no. En la descripción tenemos cuando el órgano o la unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno ha documentado la implementación de todas, es decir, el 100% de las recomendaciones de mejora a fin de superar las problemáticas que dificultaron la implementación de las medidas de remediación y control. Parcialmente cuando sabemos que tiene entre el 80 y menos del 100% de las recomendaciones, ¿sí? Y aquí también no cuando tiene obviamente menos del 80%, ¿cierto? Aquí vamos a ser bastante precisos. Para yo consignar sí, tengo que tener la evidencia, acta, reporte, informe o documento que haga en el cual se incluya la documentación que evidencie el 100%, recordemos. En el otro estamos hablando al menos el 80% y si tiene menos del 80%, estamos hablando que se va a considerar no. Pasamos a la pregunta 62 y nos dice lo siguiente. El órgano ni orgánica responsable de la implementación de las medidas de remediación ha determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permiten superar las deficiencias de control interno. Esta pregunta va a ser aplicada también para los 3 niveles de gobierno. Y aquí tenemos que tener en cuenta si realmente sí se ha generado sí, el impacto. Y los medios de verificación que van a evidenciar el cumplimiento de esta condición deben ser emitidos en el periodo evaluado y hasta 15 días calendarios posteriores a la fecha del corte de información. Estamos hablando posiblemente hasta la quincena de enero del 2024. El objetivo de esta pregunta 62 es la siguiente: determinar la efectividad y el impacto de la implementación del sistema de control interno en la entidad, considerando cuáles de las deficiencias de control interno han sido superadas a través de la implementación de su plan de acción anual sección medidas de remediación y que implique la mejora en cada uno de los procesos que tiene la entidad. Seguidamente vas a tener que verificar que los órganos y orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación hayan realizado un análisis si las determinadas medidas de remediación implementadas durante el periodo de evaluación permitieron superar las deficiencias de control interno. Esto para tener en cuenta si se cumplió o no se cumplió con el objetivo. Se eliminó o se mitigó, ¿sí? Dichos riesgos, se estableció el cumplimiento de las medidas de remediación y estas permiten superar realmente
la deficiencia de manera eficaz, oportuna y eficiente. Sí, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí entre la pregunta 62 vamos a dar respuesta alternativa. Sí, parcialmente, no y no aplica. En este caso, cuando los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación han determinado nuevamente, vamos, al 100% de las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado, permiten superar las deficiencias del control interno. Parcialmente estamos hablando del 80 al 100% respectivamente y no cuando tenemos menos del 80% y no aplica cuando la entidad no ha identificado deficiencias de control interno, ¿sí? Y que tiene que tener aquí su reporte de evaluación anual de la implementación del SCI que evidencie que no se identificaron deficiencias respectivas, ¿sí? Vamos a la última pregunta, que es la pregunta 63, que es el mismo tenor, pero ya no con medidas de remediación, sino medidas de control. Dice, los órganos y unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de control han determinado, ¿cierto?, si las medidas de control implementadas en el periodo evaluado permiten reducir los riesgos que afecten el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible por la entidad. Nuevamente les digo, tienen que ser respondidas por los tres grupos y esta pregunta tiene un plazo no solamente hasta el último día hábil del mes de diciembre, sino hasta 15 días posteriores, ¿cierto? El objetivo, pues nuevamente, es que todas estas medidas de control implementadas a través de funcionarios y servidores, ¿sí? Logren su objetivo. Es decir, mitiguen y reduzcan la probabilidad de ocurrencia e impacto negativo de un riesgo, ¿sí? Todo esto sobre el producto a fin de asegurar de forma razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales. Para eso, pues tenemos que verificar el cumplimiento de las medidas de control, coordinar con los órganos y unidades orgánicas, hacerles el seguimiento respectivo, con la finalidad, repito, reducir los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos, hasta pues, alcanzar el nivel de tolerancia permisible por la entidad. También en este caso se va a tener que consolidar la información, la documentación, ¿sí? Por parte de funcionarios y servidores, ¿sí? Que tengan mayor conocimiento y experiencia de esta actividad, ¿sí? Para esto se realiza un análisis comparativo y determinamos si las medidas de control realmente han minimizado, han reducido los riesgos de desempeño, corrupción e inconducta funcional conforme establecido la directiva. Existe una serie de condiciones y criterios, ¿sí? Y en este caso ustedes tienen que proceder a valorar el riesgo, determinar la tolerancia al riesgo. Todo esto se encuentra contemplado en el numeral 7.32 de la Directiva 06-2019 respectivamente, ¿no? ¿Y cómo podemos valorar los riesgos? Convocamos a los funcionarios y servidores que tienen mayor conocimiento, pericia y experiencia. Si determinamos la herramienta a través de la cual vamos a recoger información, valoramos la probabilidad de ocurrencia e impacto que puedan generar riesgo conforme a los criterios establecidos. Sí, valoramos el riesgo de acuerdo a la probabilidad y el impacto, recuerden, y determinamos la tolerancia al riesgo, ¿no? Y en base a esto se realiza el análisis respectivo. Aquí nuevamente tenemos tres opciones, sí, parcialmente y no. Y sí, cuando permite reducir el 100% de los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar el nivel de tolerancia permisible por la propia entidad. Y el otro es alcanzar un nivel de tolerancia permisible, sí, pero que supere el 80% y que sea menos del 100%. ¿Cierto? El otro es, si tienes menos del 80%, tu respuesta debe ser no. Cada uno de estos tiene que tener una evidencia que sustente las medidas de control implementadas en el periodo evaluado y si estas medidas de control permitieron reducir el 100%, ¿sí? De los riesgos que afectan el desarrollo y entrega de los productos hasta alcanzar un nivel de tolerancia permisible para la propia entidad. Finalmente vamos a pasar a lo que es al uso del aplicativo informático. Y el uso del aplicativo informático, tenemos los tips que siempre recomendamos que tratemos de utilizar Google Chrome para que el aplicativo sea mucho más aplicable. De forma constante, presionemos Control F5 para actualizar el aplicativo. No ingresar al aplicativo informático del sistema de control interno
con dos perfiles en una misma computadora y al mismo tiempo, porque puede ser generar complicaciones al momento del registro. Pues la pregunta es cómo registro la evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno dentro del aplicativo informático. Lo primero es generar, ¿cierto? Aquí es una diapositiva que se conoce que son los perfiles. Aquí tenemos titular, funcionario responsable y operador. Recordemos que el operador es el encargado del registro. Puede crear el entregable, puede registrar información, va a generar el reporte, mas no puede enviar a la Contraloría. Cuando el operador ha registrado la información, se la comunica para que el funcionario responsable verifique, valide y de corresponder proceda a avisar el entregable. Luego el funcionario responsable ha avisado el entregable, el titular tiene que revisar, validar y aprobar siempre y cuando corresponda, ¿sí? Siempre y cuando corresponda el entregable. Finalmente, quienes pueden enviar a la Contraloría el entregable puede ser el titular o el funcionario responsable. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ingresamos a gestión de la implementación. Hacemos clic en el botón nuevo y nos va a salir una pantalla que dice mantenimiento de entregables. Seleccionamos año 2023, seleccionamos evaluación de la implementación anual. Sí, hay 2023, seleccionamos, evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno y hacemos clic en guardar. Luego de esto hacemos clic en registrar detalle y nos van a mostrar las 63 preguntas. Para esto vamos a ir seleccionando cada una de las preguntas y vamos a hacer clic en botón editar. En el botón de editar se nos va a presentar la siguiente pantalla. Y esta pantalla nos va a permitir a nosotros registrar la respuesta. Lo que está en plomito es una información que no podemos editar. Podemos editar únicamente la respuesta. Seleccionamos la respuesta y recordemos que si es sí, tenemos que subir sustentos. Si es no, no es obligatorio. Si es parcialmente sí, debemos de subir sustentos y se nos va a otorgar un puntaje. Si es sí, 2, si es parcialmente 1, si es no, 0. ¿Sí? Aquí. Luego de que han cargado el documento, hacen clic en guardar y procede a pasar en estado pendiente cuando hayan dado respuesta a las 63 preguntas, si están en grupo 1 y grupo 2, y 58 preguntas si están en el grupo 3. Luego que esté en estado pendiente, el funcionario responsable entra, verifica, valida la información y procede a visar. Hace clic donde dice visar, le pregunta, ¿está usted seguro de visar? Hace clic en sí y cambia estado visado. Luego de que cambie estado visado, le corresponde al titular aprobar. ¿Sí? El titular selecciona el aplicativo, ¿cierto? Selecciona el aplicativo y procede recién, ¿cierto? Procede recién a aprobar, pero tiene que revisarlo. Yo siempre recomiendo eso, ¿no? Revisa el aplicativo, selecciona y hace clic en aprobar. ¿Sí? Aprueba y le pregunta, ¿está usted seguro de aprobar? Si está seguro de aprobar, sí, está en estado aprobado. Pero ahí no culmina. Luego de estado aprobado van a generar el reporte. Generan el reporte, puede hacerlo el titular, puede hacerlo el funcionario, ¿sí? O el operador. Luego que generan, ¿sí? Van a imprimir un documento PDF, van a firmar este PDF y van a enviarlo a la Contraloría. Para eso, cuando yo tenga el documento en PDF firmado, tanto por el funcionario responsable, por el titular de la entidad, van a hacer clic en enviar. Cuando hacen clic en enviar, les va a salir esta remisión de documentos a la Contraloría, cargan el PDF y hacen clic en enviar a CGR. Luego que han enviado, les preguntan, ¿está usted seguro de enviar el entregable a la Contraloría? Sí. Sí, asimismo dice, se envió el entregable a la CGR satisfactoriamente. Únicamente recién nosotros procedemos con la creación del entregable. ¿Sí? Ahora, finalmente nos va a generar cierta tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en estado enviado. Es decir, habremos cumplido con el envío respectivo. ¿Sí? Sí, entonces, todas estas actividades vamos a ejecutarlas dentro de la propia entidad y a razón de eso vamos a y, actualizar, sí, nuestro envío. Recordemos que tenemos dos entregables, que es la evaluación semestral como el seguimiento, ¿sí?
¿sí? Que corresponde. ¿Sí? De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muy buenas tardes.